Me da un enorme gusto que me acompañe esta mañana aquí en la cabina de la primera emisión el historiador José Luis Trueba Lara, a quien usted escucha aquí en imagen los viernes en el espacio de Fernanda Familiar, y está aquí para que platiquemos de muchas cosas, entre ellas la más importante en este momento para él y para mí, porque ambos vamos a participar en la presentación del libro, es su libro Juárez, la otra historia, publicada por Editorial Océano. ¿Cómo estás, José Luis? A todo dar, verdaderamente bien, ya dispuesto para hoy en la tarde. Ya. Perfecto. Bañado Perfecto. estoy. Lo bueno, demás es pues lo ya de les menos. daremos los datos al final de esta conversación, a ver si nos acompañan en la presentación de este libro. ¿Por qué Juárez? Porque todos lo cargamos. A todos nos enseñaron que era el ejemplo a seguir. Él era la historia del esfuerzo. No hay municipio que no tenga una calle Benito Juárez. No hay estado ni ciudad que no tenga una escuela Juárez. Sí. Es el nombre más mentado de todos los pueblos. Es el que tiene más plazas públicas y estatuas en el país. Más que Hidalgo, No, más hombre. que cualquiera. Cualquiera. Pero lo interesante es que es una figura vacía. Detrás de tanto bronce y de tanto mármol hay puro hoyo. Y lo digo en serio, porque Juárez es una figura rellenable con el discurso del presidente en turno. Porfirio Díaz, por ejemplo. Que es el que lo convierte en lo que es, ¿no? No habría esa figura tan pesada en nuestra historia, en nuestra realidad social, si no fuera por Porfirio Díaz. Claro. Vamos, le debemos el hemiciclo, que no es poca cosa, y los poemas de Amado Nervo, vamos, tenía ya asalariado a todo el mundo para el mito juarista. Y Porfirio Díaz utiliza a Juárez, a esta figura vacía, para pactar con algunos liberales radicales, para barnizar a su gobierno de leyes de reforma, aunque las hubiera publicado el anterior al que le dio cuartelazo. No sé si me explico. Juárez le otorga al gobernante una pátina de ley, una pátina de herencia justa, que no cualquiera. Ahora, no. Porfirio Díaz se alza en armas contra la última reelección de Juárez. De hecho, ahí surge el lema, mucha gente piensa que es de la revolución, pero no. Sufragio efectivo, no reelección, es de Porfirio Díaz y es con motivo de la última reelección de Benito Juárez. Efectivamente, sí. Juárez le gustaba la silla, le tenía singular devoción a la silla. Y Porfirio Díaz se levanta en contra de él y curiosamente es una traición al padre. Fíjate, cuando Porfirio era niño, conoció, un niño jovencito de 14, 15 años. Él conoce a Juárez en el Instituto Científico y Literario como rector. Juárez lo apoya cuando es gobernador para que entre a la masonería. Juárez es como el cachorrito de Juárez, por decirlo de una manera es su más padre político. Padre político. Pero el hijo sí salió respondón, ¿no? Y dispuesto al parricidio. Y es obvio, Juárez se convirtió en una figura al final de su vida, una figura incómoda para todos. Sus grandes amigos, como Guillermo Prieto, por ejemplo, que le había salvado la vida, esto de los valientes no asesinan es real. Sí. Lo había dejado, dijo, ya no lo quiero. Los grandes periodistas de su época, como Ignacio Ramírez, dijeron, no, muchas gracias, yo con este señor mejor me voy al exilio. Es un presidente que tiene todo el odio. Tal odio tiene que llega incluso a la sociedad. No me refiero a la cancioncita que todos cantamos en la primaria, la de Benito Juárez vendía tamales. No. Me acuerdo de las viejas, mujeres viejas que conocía que eran amigas de mi abuela. Ellas se paraban al baño y decían, voy a darle de comer a Juárez. Y no es que fueran campechanas. Bueno, por decir mucho menos que eso, un cómico que dijo Bomberito Juárez. Y Manguerita. Tuvo consecuencias, ¿no? Sí, porque, ojo, el culto a Juárez sostiene todos nuestros imaginarios políticos. Ahora, todos nos aprendimos la historia del pastorcito y su flauta y cómo ese pastorcito llegó a ser presidente de la República. De esa
historia que no sabemos todos, ¿qué tanto es verdad? Pues la dejamos en que era indígena y ahí murió. Digo, mira, lo de la flautita no hay ninguna seña. Él en su autobiografía, en la carta carta a mis hijos, que yo creo que es una carta que va a otros hijos que los que pensamos. Es decir, es una carta escrita A la posteridad. A la posteridad, efectivamente. Él dice que sí, que le roban un borrego y que por eso huye. Ahora, yo siempre he pensado otra cosa, que no tengo cómo demostrarla. Lo que cuenta de su tío, con el que él vive porque es un huérfano, no es muy halagador. Yo sospecho que sí le daban sus cuerazos, que vamos, y aparte era normal en aquella época, una latiguiza al internado o al hijo, no era rara, y él huye por miedo. Lo cual no encuentro nada terrible, pero no hay este heroísmo de yo quiero aprender a leer. Él aprende a leer por hambre. Cuando llega a casa de Sala Nueva y pues dice, yo le hago lo que usted quiera a cambio de un bolillo, pues a cambio de comida. Eso es el ejemplo más duro de la miseria indígena en aquella época, ¿no? Y en un pueblo que hoy lo vemos bien, pero en aquella época era un caserío. Sí, bueno, porque hoy es el lugar natal, ¿no? Claro. De Juárez. Hoy es el lugar natal y en aquella época un caserío de quinta, ¿no? De quinta. Incluso él es monolingüe cuando llega. En ese sentido es un personaje brutal. Pero digo, más allá de pues todos estos detalles, pues sí es un hombre que surge de la pobreza y llega a la cúspide del poder. O sea, eso es incuestionable, ¿no? Eso es incuestionable. Pero es también un hombre que para lograr esto tiene que ser político de veras. Y esto quiere decir que estoy dispuesto a cambiar de bando. Que un político que se tenga respeto no se quema, no permanece con los perdedores. O sea, no era liberal desde el inicio. No, él era santanista. Él era un clerical perdido. Y cuando digo perdido, de besarle la mano al obispo de Oaxaca y cargar a la Virgen de la Soledad cuando tenía cargos públicos. Después va a traicionarlo y después irá traicionando a los liberales, irá traicionando a quien haya que traicionar. Pero no solo eso. En él hay una cosa que me parece escalofriante, el hambre ancestral. Todo el tiempo te lo dibujan los que lo trataban, con hambre. Es decir, un cuate que no tenía, la saciedad no la tenía. Un hombre siempre preocupado por ganar centavos, por ganar centavos. Vamos, Bulnes y Prieto cuentan que cuando estaba sitiado en Veracruz, lo primero que hacía en la mañana era, después de vestirse, cobrar su salario. Su salario. Sí. Ni 100 varos. Sí. 100 pesos oro. Oro. Al día. Al día. No es un mal sueldo, son 2 centenarios. Yo hay días que me voy con menos. Entonces, ¿de dónde sale pues la versión de la austeridad republicana y todo esto? Bueno, la versión de la austeridad republicana, desde que se inventó, ha servido para justificar el derroche público. Me da igual si no era austero Juárez. No, Juárez no era austero. Bueno, cuando andaba correteado, sí. Pero cuando andaba en Nueva Orleans, torciendo puros. Era paupérrimo. Sí. En algunos momentos de la persecución, por ejemplo, cuando está ahí en Paso del Norte, en Ciudad Juárez, no, pues sí, lo está pasando muy mal. Pero de resto no la pasaba tan mal. Es decir, mal las tropas juaristas. Mal el general que estaba abandonado allá en Michoacán y rodeado por todo el mundo y decía, oigan, no sean gachos, manden 3 varos para comprar un fusil. Gacho Porfirio Díaz, abandonado sin armas. Él sin problemas. Ahora, tú cuentas que en la guerra de los 3 años, ya sitiado en Manzanillo, están a punto de la derrota, y si no es por la alianza que se establece con Estados Unidos, no ganan esa guerra los conservadores. Sí, yo estoy profundamente convencido. Fíjate que el problema que de tomar Veracruz, y lo digo en serio, era el mal clima, la salubridad que era un asco, y todos se morían de fiebres cuartanas, de enfermedades espantosas.
Y por supuesto, la llegada que siempre tenían de materiales por el puerto. Miramón, dispuesto a ganarle, compra barcos en La Habana y los artilla. Es la primera armada mexicana. Y dice, claro, yo de este lado, mis barcos del otro lado, ya, tomamos esto. Caerá Veracruz. Caerá Veracruz. Y Veracruz tenía que caer porque era también el único punto de riqueza que le quedaba al país por la aduana. La aduana. Sí. Pues sí, por ahí entraba el dinero. El único que entraba más o menos. No había aeropuerto Benito Juárez. No había frontera de Nuevo Laredo. No había frontera de Nuevo Laredo, ningún puerto en el Pacífico era más que para pescar charales, pues. O sea, era una economía muy, muy dada al queso. Y cuando llegan los barcos de Miramón, la armada gringa los ataca pretextando piratería. Es decir, eran corsarios, bucaneros, algo así. Y los hunde. Y por supuesto, el puerto. Y ahí se fincó el triunfo de los liberales sobre los conservadores en la Guerra de Reforma. Sí. A ver, tú escribes en tus notas finales del libro, las novelas de buenos y malos nunca me han gustado, siempre he preferido las que muestran las pugnas de los malvados contra los malvados. ¿Esta es la historia? Sí. Yo creo que el mal siempre triunfa. Digo, yo sé que es una visión desesperanzada, pero no, es una visión cauta. Vale más pensar que el mal va a triunfar y te preparas. Y curiosamente, en la historia política, en la historia militar, nadie triunfa por bueno. O sea, triunfar porque soy re buena gente me parece absolutamente inverosímil. Al poder se accede con acuerdos, con apoyos, con traiciones, incluso con muertes. Digo, eso, la historia del siglo XIX, sobran muertos para llegar al poder, sobran, llenamos carretadas. En ese sentido, cuando nos asomamos a la historia, podríamos ver a los malos contra los más malos, o a los malos parejos enfrentándose. La bondad no existe. O si no malos, los que no tienen escrúpulos, ¿no? Ándale, me gusta la idea, me gusta, y me gusta porfina, porque la falta de escrúpulos no necesariamente es una maldad químicamente pura. Es esta posibilidad de dar la conciencia de que si uno quiere acceder al poder, tiene que hacer ciertas cosas. Sí, ciertas cosas no gratas ni decentes. Pues maestro, vamos a presentar tu libro esta tarde. Danos los datos para quien quiera acompañarnos. A las 7 de la noche en punto, como poema de García Lorca, nada más que 2 horas después, a las 7 en punto de la tarde, a las 7 en punto de la tarde de todos los relojes, estaremos en Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo, ahí en el mezanín, Pascal y su servilleta para presentar esto. Va a estar buenísimo. Buenísimo. Regalaremos bolsitas de ceniza del Popo para los que vayan, por favor. Tenemos varias. Bueno, José Luis Trueba, gracias. Gracias a ti. Gracias, Pascal, ahí nos vemos siempre. en la tarde-noche. Claro que sí. Gracias, José Luis Trueba Lara, autor de Juárez, la otra historia, publicada por Océano, y lo puede usted escuchar en el espacio de Fernanda Familiar. Aquí está el libro, perdón, no lo mostré a la cámara, me dice Andrea, enséñalo, aquí está. Y con Fernanda Familiar los viernes a las 11:30 de la mañana. A las 11:30. 11:30 de la mañana, ahí lo pueden escuchar.